Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Bien, gracias. Buenos días. ¿Todo bien? Qué bueno que todo esté bien. Vamos a trabajar. ¿En qué nos quedamos, jóvenes? ¿Cómo vamos con los vectores? Este no es el extraño caso de Benjamin Button. Nos Este es el... quedamos en el triángulo que tenía en la gráfica, en el A 5,6 y en el B 12,11. Y hicimos el triángulo y Bueno, mire, ya. qué bueno que me resumió. Vamos a seguir con el video. Oiga, profe, Quiero pensar que ahorita todos ustedes llevan su cuaderno bien en orden y que si ahorita le pido a cualquiera su cuaderno, me lo va a mostrar. Y si no me lo muestra todo el grupo, tache. ¿Les parece bien? no, profe. Oiga, Mande. es que yo tengo una duda. Yo también, pero es existencial. Ay, pues yo tengo varias de esas, pero no de la clase. Es que Ah, varios compañeros estaban diciendo que de ese triángulo que hicimos teníamos que sacar una ecuación de primer grado y otra de segundo grado. Pero según yo, esas que usted había dicho eran que teníamos que hacer una diaria, o sea, era independiente del triángulo. Entonces quería preguntarle cómo era. sí, es independiente, mire. Entonces el Ahorita, triángulo, la siguiente clase, ¿cuándo nos toca? ¿El ay, jueves? déjame ver, es que no me acuerdo. Creo que el miércoles. 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 Bueno, ha de ser el jueves, ¿no? Déjame ver. Sí, sí, es jueves. Ahorita les digo. Ajá, el jueves. Sí, es el jueves. Ujú. Bien. Miren, la idea es lo siguiente. Este, yo creo que para la siguiente clase vamos a ir viendo lo de las gráficas y le digo, lo siguiente es de que tenemos que aplicar un apoyo en GeoGebra, ¿sí? Entonces necesito que ustedes al terminar el curso sean unos duchos en manejar las ecuaciones. Entonces eso es, si lo metemos directamente a clases vamos a perder mucho tiempo. Pero según como estaba viendo, todavía les falta mucho, no sabemos qué son coordenadas, no sabemos qué es un vector, y ahí nos estaríamos atrasando. Entonces, vamos a darle continuidad, incluso vamos a regresarnos a lo que es el método del paralelogramo. Hoy quisiera ver ley de senos y cosenos, ver las dos al mismo tiempo y ver dudas. ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuál es lo que nos falta? ¿Por qué? Por la gran diversidad que ya llegan a UPIXA. Entonces, pues vamos a empezar. Pero, ¿cómo les quedó sus triángulos? A ver, muéstrenme sus triángulos, por favor, para ver sus letras, sus líneas, y de ahí ya generalizo para todo el grupo. ¿El triángulo de la clase pasada? Sí, por favor, Guadalupe levantó la mano. A ver, vamos a ver a Guadalupe que levantó la mano. Ayúdanos, Guadalupe. Muéstrales a tus compañeros que la mujer ya se impone, ya ni debería de haber equidad de género ni nada. Sí, voy. Ay, no sé si se ve. A ver, ahorita te voy a ver,
Si lo alejas un poquito, por favor. Ay, no lo alcanzo a ver bien. Como que le enfoque un poco. A ver, súbelo un poquito. Ándale. Híjole. Más o menos. Bueno. Bueno, jóvenes, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto y adelantar y ver ley de senos y ley de cosenos para identificar esos ejercicios y trabajarlo de vectores. Entonces vamos a... Hola y bienvenido. Bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a empezar un nuevo curso, un curso llamado Cálculo Vectorial, que también algunas veces se llama... A ver, jóvenes, yo les había comentado que todo lo relacionado con cálculo vectorial iba a ser vinculado con lo que es geometría analítica, trigonometría, teorema de Pitágoras, senos, cosenos, tangentes. Entonces, vamos a ir trabajando y quiero... Cálculo de variables o cálculo multivariable. Es exactamente esto ya lo habíamos explicado. La idea esencial es que se va de variable real, logarítmicas... Sí, ya lo había escuchado. Esto ya lo habíamos hecho, incluso yo les comentaba, nos vamos a basar en dos aspectos, en GeoGebra. Yo espero para la siguiente clase trabajar un poquito con GeoGebra. No es difícil, no es complicado, incluso ahorita vamos a ver un tutorial. La otra parte es que vamos a trabajar con geometría analítica. Quiero que empiecen a leer el libro de serie Shaun, Geometría Analítica, y que vayan resolviendo todos los ejercicios tal como viene. ¿Por qué? Porque esto ya no lo deberíamos de estar viendo. Ya deberíamos estar trabajando con vectores, estar cambiando y todo eso. Y veo que todavía incluso en los dibujos y todo eso deberíamos de estar más familiarizados y no lo estamos. Entonces... yo sí voy a ir un poquito... Primero, la coordenada sí voy a ir lento, sistema me voy a ir regresando. Se puede definir de una manera... De esto ya no debemos de tener problemas en lo que son las coordenadas. Un vector es como ya puro nombre del... Aquí, si se dan cuenta, quiero que incluso ahorita voy a ir revisando todo lo que... los resúmenes de cada video que hemos visto. Entonces, aunque nos pasemos una hora más revisando, ¿por qué? Porque si no, entonces checaríamos también desde ahorita cuál va a ser la calificación del grupo. ¿Sí? Entonces, de ahí bajaríamos 3 puntos. Si no tenemos los conocimientos previos, tendríamos que bajar 3 puntos porque no vamos a terminar todo el programa. Entonces, estaríamos en un promedio de 7 máximo. ¿Sí? Ahora yo les comentaba aquí de la coordenada 1 menos 2,
tenemos que ir visualizando que tenemos dos triángulos rectángulos, uno hacia abajo y otro hacia arriba. En 3-2 también tenemos que ir visualizando dos triángulos rectángulos, ¿sí? Yo les comentaba también la vez pasada, todo lo que nos vemos nos manda una señal. Hasta pasamos y una señora está en el chisme y todo eso, también nos está mandando una señal. Un policía parado en el banco nos manda una señal. Un ratero nos manda una señal. Todo lo que vemos es una señal. Somos visuales. El ser humano por naturaleza, quiero considerar que mínimo el 60% somos visuales. Quiero pensar, a lo mejor estoy equivocado. Cognitivos somos muy pocos. O sea, cognitivos, yo creo que del salón les aseguro que ni yo no creo que yo sea cognitivo. Pero eso es una habilidad o una competencia que tenemos que ir madurando, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero. Ya magnitud, dirección y sentido ya lo sabemos. Aquí. Quiero que ustedes de este ejercicio, ustedes obtengan la resultante, ¿sí? Si les pido ahorita la resultante, ¿cómo quedaría la resultante? A ver, ayúdenme. Quiero pensar que ya lo maduramos, ya lo checamos. A ver, Javier levantó la mano, dice que él ya tiene ese ejercicio. A ver, muéstreme ese ejercicio que ya lo haya pasado en su cuaderno. Javier Pozos le está levantando la mano. A ver, Javier Pozos, ayúdame. No sé. La resultante sería, esa fue la que vimos en el ejercicio pasado. Sí, ¿verdad? pero no sacamos la resultante. ¿Cómo sacaríamos la resultante de estos dos? Si se supone que es una suma. Sumando, es una suma, sumaríamos los términos semejantes. En este caso sería 3,1 y menos 2. La resultante sería 4,0. 0,0. Entonces, si se da cuenta, ahora, si nosotros hacemos ese resultado, entonces sería 4 en X, ¿verdad? 4 en X, sí. Y ahí quedaría. Sí, ahí quedaría. Pero, ¿cómo enfocaríamos esa resultante? O sea, yo les pregunto, ¿cómo podríamos graficar esa resultante? O sea, ¿cómo graficaríamos esa resultante? ¿Cómo nos ayudaría? ¿Cómo obtendríamos esa resultante? Y les digo porque sí es importante trabajar y de una vez ir checando esos datos de la resultante. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estaríamos checando ese dato. ¿Sí? A ver, entonces, esa sería de la forma de coordenadas, ¿verdad? Pero miren, aquí sería la otra parte. Yo estoy trabajando las coordenadas, pero ahora, ¿qué necesito? Ya sé la resultante, porque es por la suma. Pero la otra sería el vector. Sería el vector, pero podríamos dibujarlo. Podríamos dibujar sí. Podríamos hacer el dibujo. Sí, profe. A ver, ayúdenme miren, así como está el dibujo, ayúdenme a trazar donde termina 3,2, como si fuera el origen 3,2, dibújenme 1 menos 2. ¿Cómo quedaría? Y yo les digo ahorita, para que se den cuenta qué tanto barreras de comunicación se pueden dar cuando no tenemos las herramientas. A ver, ¿quién ya lo dibujó? ¿Quién ya lo dibujó? ¿Quién tiene ya el dibujo? Yo, profe. A ver, ¿me ayuda, por favor? Sí. Efectivamente, así como lo dibujó su compañero. Ahora fíjese cómo lo tiene su compañero. Así como lo tiene, él dibujó donde tenía
el valor, el primer vector él lo consideró y luego puso, pero si yo les digo y a ver si se entiende, a ver si se comprende, y lo contrario, ¿cuál sería? Lo contrario del, ¿cuál sería? Yo le dije, de 3, 2 sobre considéralo como origen. ¿Sí? Y traza 1, menos 2. Pero ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Ahora tengo 1 menos 2 y considérenlo como origen. 1 menos 2 lo considero como origen. Pero dibújame ahí 3,2. ¿Quién me ayuda? ¿Quién lo hace y me ayuda? A ver, ¿quién me ayuda? Víctor Molina ya me ayudó. Víctor Manuel. Todavía no lo hago. En eso estoy. ¿Qué pasó, joven? Ya ve. Ni una más, ¿eh? Víctor Hugo. Vanessa, ponles el ejemplo. A ver, No sé si se alcanza a ver, profe. muévalo a su izquierda, por favor. Claro. Otro poco más, otro poco más. ¿Y por qué lo hizo tan grande? No, es que yo pensaba que me iba a quedar un poquito más chiquito. Bueno, más grande, perdón. Pues sí, no, es que lo hizo muy grande. Demasiado grande, joven. Bueno, ahí estoy viendo que ya hizo su... Bueno, si se dieron cuenta, nosotros podemos trabajar la simetría. Rafael, ¿cómo vamos, Rafael? ¿Sí se dan cuenta que nosotros ahí tenemos la simetría? A ver, Rafa. Igual lo hice algo pequeño, pero ahí está. Pero bonito. A ver, mueva su cuaderno hacia su derecha. Ándele. Bueno, si se dan cuenta, ahí tenemos la resultante. Podemos manejar la simetría de la parte de arriba o la parte de abajo. Es decir, en la parte superior o en la parte inferior. Cualquiera de los dos nos va a funcionar, porque en realidad ahorita es como si fuera geometría analítica. ¿Sí? Ahora, eso es lo importante. ¿Sí? Pero ahora, fíjense, ¿qué pasaría si nosotros tenemos el cateto de 3, que es en X, y es 2? Pero ahora trabajo el teorema de Pitágoras. 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. 9 más 4, ¿cuánto nos da? 13, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, ahora yo le voy a decir que U es igual a raíz de 13 Newton. ¿Sí se dan cuenta? Y ahora ya no tengo 3, 2. Y esto podría complicarnos o ayudarnos si le entendemos. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y luego en el vector V, 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Como está elevado al cuadrado, el signo negativo se hace positivo. Y lo consideramos como valor absoluto. Ahora, si se dan cuenta, 1 más 4 me da 5. Raíz de 5. Yo les pregunto, ¿qué pasaría cuando yo tengo raíz de 5? José Pablo, ¿qué pasaría si yo tengo raíz de 5 y raíz de 13? ¿Sería lo mismo que ver las coordenadas? Sí, ¿no? Tendría que ser, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil trabajar las coordenadas, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué necesitaría ahora si tengo ese valor de raíz de 5 y raíz de 13? ¿Cómo volvería a las coordenadas?
Les pregunto, ¿sería fácil? A ver, jóvenes, quizá vamos muy despacio, quizá algunos me digan, no, maestro, ya debemos ir en otro tema, pero jóvenes, ¿cómo regresaría raíz de 13 y raíz de 5 a sus coordenadas? A ver, ayúdenme. Pues si se puede sacar el triángulo rectángulo, ¿no? Si se puede sacar el triángulo rectángulo, pero haz de cuenta que yo no te lo doy como coordenadas, yo nada más te digo, ¿sabes qué? Tienes el vector, por ejemplo, tienes el vector raíz de 13 y no lo tengo ni, llego al salón y nada más lo dibujo. Con la ley de seno. Mandé. Con la ley de seno. Con la ley de senos, posiblemente, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué me faltaría aparte de la raíz de 13? El ángulo. El ángulo, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero que me vayan ayudando a ir comprendiendo, porque yo me he dado cuenta que nos atoramos mucho ahí, muchísimo que nos atoramos. Luego, incluso en raíz de 5 también nos faltaría el ángulo, porque les vuelvo a hacer la misma pregunta. Tengo raíz de 13, pero ahorita porque lo estoy visualizando y sé que la coordenada es 3,2 y el otro raíz de 5 es 1,-2. Pero de ahí, ¿qué va a pasar, jóvenes? Necesito el ángulo. ¿Sí? Ahora, así como estamos trabajando, vamos a ir avanzando. Quizás sea muy, muy austero, muy, ¿sí? Porque si aquí, por ejemplo, fíjense cómo le hace. Aquí, algo que debemos aprender es que los vectores los podemos mover. Y les podemos ir dando cualquier posición. Entonces, aquí nos damos cuenta que sería la operación. Aquí nos está indicando, claro, que no nada más podemos, aquí la suma, ¿verdad? La suma de los vectores. Ahora, yo quiero que tomen mucho en cuenta esta parte de A más C y B más D, porque más adelante realizamos algunas operaciones similares y nos perdemos, se nos olvida esta forma. ¿Sí? Aquí nos está indicando, claro, la sumatoria. Vuelvo a decirles, esto ya lo habíamos visto. Luego, otra, si yo multiplico una constante por mi coordenada, sigue siendo mi coordenada, nada más lo estoy volviendo en un múltiplo. Incluso si fuera Newton, siguen siendo Newton. Bien, vamos a... Ay, ¿qué hice? Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a continuar con nuestro curso de cálculo vectorial. En el video anterior definimos lo que es un vector. Nos da 6, 1 más 3 nos da 4. Bueno, vamos a dibujar estos 3 vectores en el plano cartesiano, como ya vimos en el video anterior. Situaciones en las que... Si se dan cuenta, ahora miren, algo muy importante y quiero que quizá algunos ya lo checaron, ya lo vieron, no es tanto que quiera detenerme mucho, sino que esto nos va a marcar. Tengo otra vez B y V. De acuerdo a lo que ya sabemos, directamente obtenemos 6,4. Obtenemos la resultante. Pero, si yo incluso ahora considero cualquiera de los dos, U o V, y el punto de U lo considero como origen, y grafico V sería 2, 3, entonces grafico 2 hacia la derecha y 3 hacia arriba. Entonces, directamente ya me estaría dando la resultante. No necesitemos que empiecen en el origen, pero por ahora... Incluso no necesitamos hacer el método del paralelogramo, pero les vuelvo a repetir, ¿qué pasaría si nada más me dan la hipotenusa?
No me das coordenadas. Vamos a considerar como si sí empezaran en el origen. Bueno, y el vector suma entonces nos dio como resultado 6,4. O sea, el vector que tiene componente 6,4. Entonces nos vamos a las coordenadas 6,4 y dibujamos un vector que empiece en el origen y termine aquí. Y este es el vector suma, el vector u más b. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es ver qué relación geométrica hay entre los vectores u y v y el vector que obtuvimos como suma. Aquí la relación geométrica que hay es la siguiente. Como los vectores son libres, nosotros podemos tomar el vector v y trasladarlo de tal manera que empiece donde termina el vector u, es decir, trasladarlo así. De esta manera hemos simplemente agarrado el vector v. Y también podemos tomar el vector u y tal como está, trasladarlo donde termina v. ¿Sí? Igual como lo hicieron. Lo hemos desplazado hacia aquí, lo hemos hecho empezar aquí donde terminó u, y entonces al dibujarlo, el vector u 2,1, u, donde termina el vector suma. Bueno, eso siempre va a ser así. Siempre que tengamos... Dice, eso siempre va a ser así en la suma. Pero si yo les digo, a ver, ayúdenme a hacer la resta en este, ¿cómo nos quedaría? Y grafíquenlo. ¿Cómo nos quedaría, jóvenes? A ver, aquí el maestro lo sumó. Ahora quiero restarlo. ¿Cómo quedaría, jóvenes? ¿Quién me ayuda con la resta? Luis Sería Fernández. 2, menos 2. Sería 2, menos 2, ¿verdad? La verdad, no. Pero, ¿y ahora cómo quedaría en la gráfica? Si se dan cuenta, si yo lo grafico de una o de otra forma, es decir, si yo manejo, por ejemplo, 4, menos 1 y digo u menos b o b menos u, vamos a hacerlo primero 4 menos 3 menos u menos b. ¿Cómo nos quedaría, jóvenes? Sería 2, menos 2, como comentó el compañero. Sí. Entonces, al graficarlo, ¿cómo nos quedaría? Porque ya tenemos, por ejemplo, como ustedes comentan. O sea, ¿pero quiere la gráfica con solo la resta o también con lo que está ahí de la U y la V? Sí, también quiero graficarlo, por ejemplo, tendríamos 4 menos 2 me da 2. 1 menos 3 me da menos 2. Entonces tengo, como dice su compañero, puedo colocar 2 menos 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Y puedo colocar 2 positivo menos 2. Pero también puedo hacer lo siguiente. Puedo trabajar 2,3 menos 4 menos 1. Es decir, sería menos 2 más 2. ¿Sí o no? A ver, jóvenes, vamos a hacerlo así sencillo. U menos B, ¿cómo me queda? Menos 2, 2, menos 2. 2, menos 2. Vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo y a ver cómo nos queda. A ver, dice Jimena que ya lo terminó. A ver, ayúdanos, Jimena. ¿Cómo vamos, Jimena? Profe, ¿también quiere la resta al revés, o sea, V menos U?
Sí, lo vamos a hacer de las dos formas. Ok. Nada más para darnos cuenta que cuando lleguemos a pendientes y todo eso, que es lo mismo, nada más cambia la localidad. ¿Cómo vamos, Jimena? ¿Quién tiene ya el dibujo? ¿Me lo muestra, por favor? Sí. Si lo alejas un poquitín, por favor. Como que se difusa. Yo también ya lo tengo, profe. A ver, bueno. Sí, a ver, ¿quién más, por favor? Sofía. Sí. A ver, Sofía, ¿cómo te quedó? A ver, ¿se dan cuenta? Fíjense, ahorita le vamos a decir a Sofía que la resta la remarque, así la ponga de color. Ok. Sí, por favor. Ponla de color, Sofía, por favor. La pregunta sería, ¿y ese valor de dónde es? Y ahora sí, recordemos que cuando nosotros sumamos es la diagonal de lado a lado. ¿Sí? Pero ahora la resta, ¿qué nos estaría indicando? Porque eso lo vamos a ocupar más adelante. Muchos no la entendemos, incluso ni yo la entiendo. Igual un vector. Va a ser un vector, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Sofía, ¿cómo está tu dibujo o buscamos otro? Tú dime. Yo se lo puedo mostrar, profe. Pues ya, bueno, ya la había remarcado. Yo A también ver, lo Javier. tengo. Ah, bueno, ya lo tenemos aquí. A ver. Ya, a ver, Sofía. A ver si Ahí está bien, mira. Ahora, fíjate, Sofía, así como lo tienes, ¿sí? Vas a medir la distancia de las dos flechitas, la distancia que hay y la distancia que hay de la flecha roja. Incluso esta flecha roja la vas a trasladar paralelamente donde están las dos flechas. Okay. ¿Sí? A ver, ¿quién más me quiere mostrar sus avances? Yo saqué las dos restas, profe. A ver, No entendí ayúdame. lo que quería que hiciéramos. ¿Mandé? No entendí lo que quería que hiciéramos. Ah, que yo le voy a decir, ni yo tampoco, pero lo que vamos a hacer, vamos a restar U menos B, un paso, y B menos U, otro paso. Ah, yo ya hice eso. Ah, bueno, entonces, miren, aquí su compañero ya tiene estas dos proyecciones. Tanto U menos B nos va a dar el mismo resultado de las dos, en vez de ser la diagonal, ¿sí? Las dos flechas, no la distancia más larga, sino la distancia más corta. Y B menos U también es la misma, nada más lo que está cambiando es la dirección. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí. Sí, profe. Entonces, esa parte yo quiero que ahorita quede claro, aunque sea nada más mecánicamente. ¿Sí? Repito, no importa que sea mecánicamente, que nos demos cuenta que ya está ahí, porque se supone que ya llevamos geometría analítica y esto ya lo debemos de comprender. ¿Sí? Yo espero para la otra semana estar ya trabajando un poquito con GeoGebra. Ustedes también, por favor, vayan viendo tutoriales de GeoGebra. Yo no lo manejo, yo no lo sé, yo lo llegué a manejar algún tiempo, pero no es tan complicado, pero sí nos va a ayudar muchísimo. Bueno, dudas, jóvenes, dudas. Vamos a seguir viendo el tutorial, nada más para que ustedes se den cuenta que dos vectores en el plano, podemos trasladar uno de esos vectores a donde termina el otro. Es nada más así para dos vectores, es en general, si tenemos W menos 1, menos 2. Y vamos a representar la suma de estos tres vectores geométricamente. Primero vamos a calcularla algebraicamente. Algebraicamente simplemente sumamos las componentes X y sumamos las componentes Y. Así que el vector U más V más W
va a ser 2 más 3, 5, 5 menos 3, 4, y 1 menos 2, menos 1, menos 1 menos 2, menos 3. Simplemente se suma. Aquí están sumando los tres vectores. Recuerden algo muy importante, la suma algebraica. Se nos olvida qué es la suma algebraica. Yo voy a ir repitiendo mucho lo de la suma algebraica, porque si se dan cuenta, aquí tenemos una suma algebraica y tenemos un resultado, pero su nombre lo dice, suma algebraica. No vamos a poner signos negativos, y es lo más interesante. Suman estas componentes y se suman estas componentes. Bueno, vamos. Porque no nada más es sumar dos vectores. Aquí ya está metiendo otro vector. No nada más vamos a trabajar con dos vectores. Vamos a trabajar con 3, 4 vectores. Pero ahorita quiero que nos vaya quedando claro el método del paralelogramo. Incluso les voy a dejar una tarea, yo creo, de números racionales y irracionales, pero sería para la siguiente clase. Geométricamente, ¿cómo se calcularía la suma en este caso? Primero, dibujamos el primer vector, que es el vector U, que es el 2,1, así que nos vamos a las coordenadas 2,1, que va a ser el vector U3, colocamos el primero y así donde termina el otro, lo consideramos como origen y volvemos a poner el siguiente. Luego ya tenemos el segundo, luego así consideramos donde está colocando la flecha el maestro y todo eso, colocamos el tercero. ¿Sí? Y donde termina, vamos a poner una resultante del origen a donde termina. Y si se dan cuenta, estamos viendo ahí un triángulo rectángulo. Estamos considerando ese triángulo rectángulo. De antemano, la resultante, si ustedes se dan cuenta, tenemos 3 negativos, ¿sí? Y 4 positivos. Visualmente, nos está mandando una señal. Eso sería con lo que sería la suma. Aquí nos está indicando otra vez lo de la constante. Nosotros podemos trabajar, meter una constante. Incluso no nada más positiva, también puede ser negativa. Y por eso les digo, repasen estos videos. La verdad nos va a ayudar mucho. Muchos pueden decir, pero eso ya lo sé. Ahora la resta, lo que les comentaba. Miren, lo voy a pasar rápido, ya lo explicamos. ¿Sí? Dibujamos el primero, ahí está el primer vector, el segundo vector. Ahora lo restamos, fíjense lo que va a pasar. Los U menos B. Pero ese U menos B yo lo puedo recorrer. Incluso vamos a ver cómo lo explica el maestro. Así como le hacíamos con la suma, simplemente restamos las componentes correspondientes. Por ejemplo, el vector U menos V se va a calcular como 2 menos 3 con 3 menos 1. Entonces 2 menos 3 nos da menos 1 y 3 menos 1 nos da 2. Noten que en este caso es importante el orden en el que se realiza la resta, porque el vector V menos U sería restar 3 menos 2 y 1 menos 3, y nos quedaría el vector 1, menos 2. O sea, V menos U es 1, menos 2. También pueden notar aquí que las dos restas nos dan los mismos números, pero con el signo opuesto. U menos V es menos 1, 2, V menos U es 1 menos, menos 2. Entonces, el vector U menos V lo podemos considerar como el mismo vector V menos U, pero en sentido opuesto, por lo que ya vimos hace un momento, de que multiplicar un vector por menos 1 hace que se cambien las coordenadas de signo y hace que el vector geométricamente cambie de sentido. Bueno, vamos a ver cómo se interpreta la resta geométricamente. Para esto vamos a representar los vectores U y V. El vector U es el 2,3, el vector V es el 3,1, y queremos representar la resta geométricamente a partir de estos dos vectores. Aquí lo que obtuvimos es que la resta es menos 1,2, o sea, es este vector de aquí, menos 1,2. Este es el vector resta. Bueno, pues noten que si este vector lo tomáramos de aquí y lo desplazáramos de tal manera que empiece, aquí terminó V, o sea, así, se forma aquí entonces un triángulo. O sea, justo este vector queda de tal manera que empieza donde había terminado V y termina justo donde terminaba el vector U. Eso siempre va a ser así con la resta. O sea que la resta de dos vectores
la podemos calcular geométricamente simplemente uniendo los puntos donde terminan estas dos flechitas. Ahora aquí puede quedar la duda de hacia dónde debe de apuntar la flechita. Por ejemplo, si ustedes nada más tuvieran estos dos vectores, pues ya saben que uniéndolos obtienen el vector resta, pero tienen que darle un sentido a ese vector. Pueden apuntar hacia aquí arriba o puede apuntar hacia aquí abajo. ¿Cómo vamos a saber hacia dónde va a apuntar? Bueno, pues tienen que tomar en cuenta que siempre el vector va a apuntar hacia el vector en el que empieza aquí la resta. O sea, en este caso la resta empieza primero con U y a ese es al que le restamos V, así que el vector va a apuntar hacia U. Siempre apunta hacia el primer término de la resta. Una manera de recordar esa regla es la siguiente. Tenemos aquí el vector V y aquí estamos escribiendo el vector U menos V. Entonces, de acuerdo a lo que ya vimos respecto a la suma, al vector V le estamos sumando el vector U menos V, porque recuerden que la suma se realiza así, colocamos el vector y justo donde termina ese vector colocamos el siguiente, y así es como se calcula la suma. Sí se dan cuenta, a veces podríamos cambiar un poquito los conceptos, pero es cuando ya tenemos un abanico ya de conocimientos y podemos establecer y decimos, ¿qué pasaría si nosotros tenemos el valor de B más U menos V? Y eso lo podrían ir haciendo. Pero otra parte que quiero que nos quede claro, y quizá estoy mal en el concepto, pero es un medio para entenderlo. Miren, jóvenes, cuando nosotros tenemos B menos U, le voy a llamar delta, porque necesito un porqué de las cosas. Necesito un sentido. ¿Y a qué me refiero un sentido? Que yo esté viendo y quizá no sea lo correcto, pero sea un medio para entenderlo. Si yo les digo que una resta es un delta, así no lo vamos a aprender por el momento. Pero delta todavía tiene más profundidad. Delta es cómo lo concibió Newton y Leibniz para aprender el cálculo vectorial. Nosotros lo vamos a aprender como si fuera una resta. ¿Sí? Porque si ahorita les pido, jóvenes, ayúdenme a investigar qué es delta, algunos me dirían, es que es una variación, es que es una varianza, es que es esto, lo otro. Sí, pero ahorita yo quiero que lo conciban así, para irlo introduciendo. Incluso esa parte que nosotros tenemos podríamos manejar hasta un intervalo. ¿Sí? Pero, a ver, ¿quién me ayuda rápidamente? ¿Quién me ayuda rápidamente? ¿Sí? Y me ayuda con el concepto de delta. ¿Quién lo busca? ¿Quién lo busca por internet, por lo que sea, por lo que tenga ahí a la mano? ¿Quién me ayuda? A ver, jóvenes. Porque al fin y al cabo lo vamos a manejar en la interpretación de la derivada. A ver, ¿quién me ayuda? Yo, profe. A ver, por favor, Sí. Dice, en las matemáticas. Sí. En las matemáticas y en las ciencias aplicadas, la letra delta en mayúscula, y es como un simbolito, fue adoptada como una forma de expresar que una variable está como un cambio. O en la ingeniería que se usa para diferenciar entre entidades de variable. Esto significa que se usa para definir la diferencia entre un valor final y un valor inicial. Si se dan cuenta, nosotros ese triangulito que dice su compañera, ¿sí? Incluso voy a buscarlo aquí, voy a buscar delta. Dice su compañero, es un cambio, es para identificar
delta en matemáticas. Bueno, lo voy a poner todavía, voy a poner de esta forma, voy a poner diferencial. Delta. Y vamos a buscar una imagen. Ay, no me la está dando. Bueno, miren. Ay, no me la está dando. Bueno, miren. Aquí tenemos muchos deltas del lado derecho, pero no es como yo la quiero. Bueno, miren, esta letra delta, así, parece tan insignificante. No sé qué sea, si sea mayúscula o sea minúscula. Aquí nos está indicando, déjenme ver si la da más grande. Dice, delta es la letra griega que nos dice cuánto se va a mover el precio de nuestra opción o estrategia. Función de movimiento. Tiene tantos conceptos delta para matemáticas, física, química, biología, para lo de COVID-19. Tiene una gran aceptación o un gran potencial, ¿sí? La verdad no sé cuál sea la mayúscula o cuál sea la minúscula, pero vamos a buscarla, ¿no? La mayúscula es el triángulo y la minúscula es la S. Ah, ok, gracias. No sabía, ¿eh? Entonces, el triangulito es la mayúscula y la otra sería la minúscula. Delta es la letra griega que nos dice cuánto se va a mover el precio. Si se dan cuenta, nosotros si nos regresamos aquí, es cuánto nada más esta B menos U nos está indicando cómo se va a mover hacia arriba. Y luego, si lo invertimos, cómo se va a mover hacia abajo. Entonces, La suma es el vector que empieza en el origen y termina justo donde terminó el otro vector que habíamos puesto aquí sobre donde terminaba V. Bueno, en este caso, si hacemos esta operación algebraicamente, V más U menos V, pues esta V que suma con esta que resta. si se dan cuenta, aquí nos dice, si lo hacemos algebraicamente, no tenemos por qué poner el signo negativo, jóvenes. Y nos debe de quedar muy claro, y es lo que nos enseñaron en matemáticas. Y quizá yo brinque de un concepto a otro concepto, pero es necesario, porque cuando los estemos viendo, ya nos vamos a ir perdiendo, nos vamos y van a decir, bueno, ¿de qué me está hablando el maestro? Porque al fin y al cabo, delta ya me lo enseñaron, o quizá no se los enseñaron. Entonces, sí es importante delta, porque yo les podría poner, fíjense, por ejemplo, bueno, ya sabemos que el triangulito más grande es mayúscula, pero fíjense qué pasaría si yo hago lo siguiente. Voy a poner, y les voy a decir, voy a poner derivar. Y, no sé, vamos a buscar un video. Y vamos a buscar un ejercicio sencillo. O si no se está moviendo físicamente, por lo menos existe un cambio. Si se dan cuenta, ya está ahí la delta, se está moviendo, hay un cambio, ya es delta. Ya, se acabó.
En todo momento nosotros vamos a estar escuchando. Hola, soy el profe Andalón y en este video te voy a explicar las reglas básicas para que puedas derivar cualquier función del tipo algebraico, ya que hay otras funciones como las trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, entre otras, pero simplemente con las que acabo de seleccionar y las reglas necesarias, pues me salieron como 50 ejercicios. Espero no tardarme mucho en este video. Vamos a ver qué sale, pero la intención es que cuando termines el video digas, yo soy un crack, ponme una derivada y la voy a resolver, obviamente del tipo algebraico. Ya desde el momento que te digan derivada ya hay un delta. Y si les gusta este video, ¿por qué no hacemos las derivadas de las trigonométricas, exponenciales y las otras que haya? Pero antes de empezar con estas reglas, voy a resolver unas preguntas generales, siempre de cálculo diferencial o materias relacionadas. ¿Realmente cálculo es muy difícil? Bueno, yo te puedo decir que por lo menos la parte de cálculo diferencial, que es lo que vamos a ver, no, el problema no es cálculo, es que no se sabe dominar correctamente temas de aritmética, de álgebra y más adelante de trigonometría. Y geometría analítica. La gran pregunta de cálculo es, ¿y esto de qué me va a servir? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo puedo vender? ¿Dónde saco dinero de él? Bueno, te puedo anticipar que antes del cálculo, pues todo se analizaba de forma estática, es decir, como fotografías. Y después del cálculo, pues ya imagínate que podemos analizar películas, es decir, cosas que se están moviendo. O si no se está moviendo físicamente, por lo menos existe un cambio, alguna diferencia en alguna de sus variables. Si se dan cuenta, cuando manejamos variables ya estamos hablando de delta. Cuando hablamos de velocidad, cuando hablamos de aceleración, ya estamos hablando de delta. Y créeme que nada está estático. Y de ahí, tanto se considera constante a todo esto y su resultado. X elevada. No lo está manejando como yo quisiera, pero bueno. Bueno, no me gusta. Vamos a ver si... Y sí, por fin llegó el momento de hablar sobre un tema que se usa muchísimo en ingeniería. Aquí está delta. De 0 a x1, de x más h. Ahí está delta, jóvenes. Nos debe de quedar muy claro esa parte y quizá nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque no lo sabemos interpretar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, lo voy a brincar. Aquí ya estamos hablando de delta. Esas localidades, esas distancias es delta. ¿Sí? Entonces, me regreso. Sí, aquí ya tengo, y si se dan cuenta de algo tan fácil, tan sencillo, incluso cuando nosotros vemos nuestras fórmulas y decimos que para derivar una variable y decimos que y es igual a x al cubo y quiero derivar x al cubo y diría, ¿cuál es la fórmula? X a la n. Desde ahí también ya es delta. ¿Sí? Bien, entonces vamos a seguir. Y nos queda como resultado U. Así que geométricamente eso significa que la suma del vector V con la suma del vector U menos V nos da como resultado U, como podemos verificar aquí. Esto ya quiero pensar, aquí ya. El primer término es V y el vector. Ahora, ¿cómo lo está cambiando? Hacia abajo. Debe apuntar siempre hacia el vector. De acuerdo a lo que nos estén pidiendo, de acuerdo a lo que nos estén enseñando. Y es como dijo el profesor, ¿qué es esto? ¿Para qué no? ¿Dónde lo compramos? ¿Dónde lo vendemos? Es ingeniería, jóvenes. Aquí en la resta, que en este caso es V. También lo podemos tomando el vector V. Con esta U se puede cancelar de la suma de este vector, cómo calcular la resta de dos vectores geométricas. Paralelogramo, que la resta de dos vectores tenga, no voy a poner... Ese es el método del paralelogramo, ya no tenemos ningún conflicto, ya nos debe quedar muy claro. A esta figura... En este caso nada más son dos fuerzas y encontramos la resultante.
nosotros vamos a ver fuerzas concurrentes también. Se le llama precisamente paralelo. Se le llama así porque este lado es paralelo a este, ya que como desplazamos el vector V aquí, recuerden que se desplaza en forma paralela, como expliqué ya en el video. También este U lo estamos desplazando en forma paralela aquí, entonces tenemos que este lado es bueno. Ahora, el punto donde empezó el primer vector, que puede ser el V, con el punto donde terminó el segundo vector, que en este caso es el vector U. O sea que este de aquí es la suma. Noten que la suma entonces de dos vectores es la diagonal del paralelogramo, la que empieza aquí en el origen y termina en el otro extremo. Pero el paralelogramo tiene dos diagonales, esta es solo una de las diagonales. Tenemos otra, que es esta de aquí. Pues la otra diagonal es la resta, en este caso U menos V, si el vector apunta hacia U, o V menos U si el vector apunta hacia V. Bueno, esa es la ley del paralelogramo que funciona básicamente. Simplemente la suma es una de las diagonales y la resta es la otra de las diagonales. Bueno, en el siguiente video vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver ahora los vectores, pero en 3 dimensiones. Todos estos vectores que estuvimos viendo hasta ahorita son de 2 dimensiones, en el sentido de que tenemos 2 componentes siempre para cada vector. En el siguiente video vamos a ver cómo interpretar geométricamente un vector que tenga 3 componentes, para el cual también son válidas varias de las reglas que son, bueno, válidas como vimos ahorita, para vectores de 2 dimensiones. Así que los invito a que vean ese video y si les gustó este video, apóyenme. Hola y bienvenidos a otros. Bueno, si se dan cuenta, son conocimientos previos hasta ahorita. Sí. Y les voy a poner ahorita un dibujo, ojalá. Vamos a ver en este video cómo representar Esto en realidad ya es GeoGebra. También lo debemos de manejar. ¿Sí? Yo creo que eso lo empezaríamos a ver para la otra semana. Este es también un ejercicio que nosotros tenemos que tenemos que hacer, pero eso lo veríamos también para la siguiente semana. Ahorita me gustaría enfocarme a lo que sería ley de los cosenos, ¿sí? Otra parte muy importante de los ejercicios que hemos hecho, quiero que se regresen y vean lo de que encuentren los ángulos de todos los ejercicios que hemos hecho, ¿sí? Y que los tengan de las dos formas. Tengan sus coordenadas. Vamos a ver en este video cómo representar puntos en el espacio. Vamos a ver 6 ejemplos. Eso es suficiente para aprender cómo representar estos puntos. Este eje es el eje X, en color rojo el eje Y, y este vertical sería el eje Z. No sé qué estoy haciendo. Recuerda que los puntos en el espacio tienen 3 componentes. La primera componente hace referencia al eje X y la Z. Para este y... ¿Qué tal, amigo? Coseno. Y pues obviamente vamos a aclarar varias cositas que se necesitan para hacer. Ahora, no nos enfrasquemos que si el triángulo no está del lado que mi cerebro está funcionando, porque así nos enseñaron, tratar de esforzarnos y decir, ahora lo voy a cambiar del otro extremo, de los dos lados. Yo les comentaba que cálculo diferencial integral y cálculo vectorial tienen mucha simetría. Ahora, de este triángulo que dibujó el maestro, yo quiero que ustedes también busquen la simetría, que lo cambien de posición, ¿para qué? Para empezar a enseñar a nuestro cerebro, ¿sí? A obligarlo a que trabaje de los 2 hemisferios, ¿sí? Esto es muy importante. No sé si ya les había comentado, quiero que vean la película de Ágora, ¿sí? Y si es posible la de Lucy o Código Enigma. Esas películas quiero que las vayan viendo. Al final quiero un resumen de esas películas. ¿Por qué? Porque nos ayudan también a pensar. La primera sí que es la de Ágora, por favor. Quiero que la vayan
viendo, es muy interesante. Saber, y para iniciar con esto de la ley del coseno, lo primero es que la ley del coseno se utiliza en cualquier tipo de triángulo, pero más que todo se utiliza en triángulos oblicuángulos, que quiere decir que se utiliza en triángulos que no sean rectángulos. ¿Por qué se utilizan ese tipo de triángulos? Porque generalmente cuando los triángulos son rectángulos, o sea, cuando tienen un ángulo recto, supongo que lo vieron ya en temas anteriores, se utiliza o teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. Entonces, ahora, yo les había comentado, miren jóvenes, vean ese triángulo, conviértanlo donde termina del lado izquierdo, formen otro triángulo rectángulo, donde termina, incluso aquí no estamos manejando vectores, pero ahora obliguen a su cerebro y díganle, este es un vector, ¿dónde está el vector? ¿Dónde está mi origen? ¿Dónde están mis datos? Porque eso es lo que hace el ingeniero, porque si yo agarro y repito este ejercicio tal como está, les estaría enseñando a nivel bachillerato. No, ya estamos a nivel ingeniería, aunque yo no sepa explicarles, aunque yo no sepa, esto ustedes lo deben de manejar ya vectorialmente. ¿Dónde está mi vector? ¿Dónde está mi ángulo? En los otros ejercicios no vimos ángulos, sí, pero yo les había comentado, las matemáticas son abstractas, implícitas. Dios es algo implícito, abstracto, si creen o no creen. No, eso a mí no me compete, les va a competir, no es competencia de ustedes, pero es una analogía. Pensar en blanco y negro es pensar en Dios y en el demonio. También quizá no existan, quizá no, sí existan, no lo sé, pero yo como ingeniero debo de evitar esa parte, ¿sí? Pero debo de manejar analogías, porque no hay electrones buenos, ni electrones malos, ni electrones endemoniados, no, ¿sí? Cuando ustedes estén viendo electromagnetismo. Pero sí hay simetrías. Yo les comentaba, teorema de Pitágoras, lo vamos a repetir y volver a repetir 1 y 1000 veces, ¿sí? Entonces, aquí ustedes decir, bueno, si un triángulo oblicuángulo, ¿en qué se basaron para obtener la fórmula? Pues igual seno, la hipotenusa es igual, ¿sí? O la fuerza, que eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, aquí el teorema de Pitágoras también está oculto, pero vamos a ver cómo lo resuelve. El teorema de coseno se usa en triángulos oblicuángulos, o sea, los que no son rectángulos. Segunda cosita que vamos a ver es pues lo que vimos también en el inicio de la ley del seno, y es que cualquier triángulo uno siempre le pone a los ángulos letras mayúsculas y a los lados letras minúsculas. ¿A qué me refiero? Generalmente los ángulos se llaman con la letra A, B y C, en mayúsculas, no importa en qué orden. Por ejemplo, yo aquí voy a ponerle que este es el ángulo A, este va a ser el ángulo B, y obviamente pues el otro que queda es el ángulo C. No importa el orden en el que coloquemos, si ustedes quieren pueden colocarle el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, y no importa el tipo de triángulo que sea, lo importante es que no tenga ángulos rectos. Lo que sí es obligatorio es que al frente del ángulo A, o sea, opuesto al ángulo A, miren que el ángulo A está formado por estos dos lados, el único ángulo que no está cerca del ángulo A es este, por eso ese es el ángulo opuesto, el lado opuesto. Entonces por este es el ángulo A, este lado se llama el lado A, obviamente como les decía, los lados van con minúsculas. Al frente del ángulo C, el lado opuesto, está el lado C con minúscula, y al frente del ángulo B está el lado B con minúscula. Ahora, ¿cuándo se utiliza el teorema del coseno? El teorema del coseno se utiliza cuando conocemos un ángulo y los dos lados que lo forman, o cuando conocemos los tres lados. Nuevamente, aquí les voy escribiendo el resumen. Se usa la ley del teorema del coseno o la ley del coseno cuando se conocen a lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, cuando se conocen el ángulo y los dos lados que lo componen. Supongamos que tenemos este triángulo. Entonces, se usa la ley del coseno. Si llegáramos a conocer, por ejemplo, este ángulo, supongamos que este ángulo mide 58 grados, y también conociéramos los dos lados que lo forman. Entonces, si conociéramos que este lado mide, por ejemplo, 7 metros y que este lado mide 10 metros. Entonces, como conocemos los dos lados y el ángulo y los dos lados que lo forman, ya sabemos que se puede utilizar el teorema del coseno. O lo otro es cuando se conocen los tres lados.
Supongamos que no conocemos este ángulo, pero que conocemos la medida de este lado. Supongamos que este lado mide 8 metros. Entonces, como conocemos la medida de los tres lados, se usa el teorema del coseno. Y vuelvo a decirles otro ejemplo de cuando conocemos dos lados y el ángulo que los forma, o el ángulo que formó los lados que forman ese ángulo, sería, si llegáramos a conocer estos dos lados, tendríamos que conocer este ángulo. Supongamos que este ángulo mide 85 grados. Entonces, si tenemos un ejercicio así en el que conocemos el ángulo y los lados que lo forman, que se dice lado, ángulo, lado, o los tres lados, también podemos utilizar el teorema del coseno. Ahora, y por último, vamos a ver cuál es el teorema del coseno. Entonces, el teorema del coseno dice lo siguiente. Por ejemplo, si queremos hallar el lado A, el teorema del coseno dice, al comienzo es muy parecido al teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si vamos a conocer el lado A, entonces lo que dice el teorema del coseno es el cuadrado de ese lado es igual a la suma de los otros dos cuadrados. Entonces, el lado B al cuadrado más el lado C al... Si se darán cuenta, es el teorema de Pitágoras. Nos dice que A cuadrada es igual a la suma de sus cuadrados de sus catetos. Y el pedacito que nosotros tenemos del otro lado, el cuadrado. Es la composición. Pero a eso se le restan el doble de estos dos lados, o sea, el doble del lado B y el lado C. Aquí siempre es... Que lo vamos a ver en una demostración, pero al final del curso. El número 2, porque siempre es el doble. Por el coseno del ángulo opuesto a este lado, o sea, del ángulo A. La verdad, al comienzo esto le parece muy difícil de aprendérselo, pero ya después le coge la práctica porque es muy sencillo. Esto es cuando queremos hallar el lado A. Pero ¿qué pasa si queremos hallar el lado B? Sucede exactamente lo mismo. Voy a escribirla ya con rojo. Entonces, el lado B al cuadrado sería igual al cuadrado de los otros dos lados. ¿Cuáles son los otros dos lados? El lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado. A eso le restamos el doble de esos dos lados, o sea, del lado A y del lado C, por el coseno del ángulo opuesto al lado B, que es obviamente el ángulo B. Y lo mismo funciona si queremos encontrar el lado C, entonces el lado C es igual a los cuadrados de los otros dos lados. Si se dan cuenta, esto no lo vamos a aprender de memoria por el momento. Más adelante ya no sería de memoria, sería una parte que lo tenemos que demostrar. Menos el doble de esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado C. Por último, nuevamente les recalco que el teorema del coseno solamente se usa si conocemos el ángulo y los dos lados que lo forman, o si conocemos tres lados de un triángulo oblicuo-ángulo. Si no, pues generalmente se utiliza el teorema del seno. Obviamente en los siguientes videos vamos a hacer ejemplos de las aplicaciones del teorema del coseno, vamos a hallar lados y ángulos, y también vamos a ver ejemplos en los que se utiliza el teorema del seno y el teorema del coseno. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de ley del seno y del coseno, disponible en mi canal, en el link que está en la descripción del video, o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Ángulo. Si no, pues generalmente se utiliza el teorema del seno. Obviamente en los siguientes videos vamos a hacer ejemplos de las aplicaciones del teorema del coseno, vamos a hallar lados y ángulos, y también vamos a ver ejemplos en los que se utiliza el teorema del seno y el teorema del coseno. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de ley del seno y del coseno, disponible en mi canal, en el link que está en la descripción del video, o la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Del seno y del coseno, y ahora veremos un ángulo, los dos lados que lo forman. En este caso, si se dan cuenta, no estamos viendo vectores, pero en realidad ustedes lo que van a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a etiquetar, vamos a colocar un origen, ¿sí? Y de ahí nosotros vamos a manejar los vectores. Aquí a 7 metros le vamos a poner una flechita, a 12 metros le vamos a poner una flechita.
¿sí? Y vamos a ir cambiando, y eso es lo que nos va a ir ayudando un poquito para el tema, que deberíamos de entrar ya directamente, ¿sí? Pero lo vamos a ir compensando ya después con algunos datos, alguna información, algún tutorial también que nos va a ayudar y vamos a agilizar esta información. Eso vamos a encontrar este lado, la medida de... Entonces, si se dan cuenta con lo que ya dijo el maestro, el ángulo y los dos lados que lo forman, en este caso va... Si se dan cuenta, por lógica, ¿qué es lo que estamos buscando? Como si fuera la hipotenusa. Entonces, si tenemos, le podemos llamar X, entonces X cuadrada es igual a 7 cuadrado más 12 cuadrado, menos 2 veces 7 por 12 por coseno de 40. Así de fácil, jóvenes. Y con nuestra calculadora también, de un solo paso. Muchos no sabemos utilizar la calculadora. Vamos a encontrar este lado, la medida de este lado. Obviamente esto funciona si conocemos cualquier lado y cualquier pareja de ángulos que lo forman. Por ejemplo, si llegamos a conocer más bien este ángulo, deberíamos conocer estos dos lados, como ya lo hablamos en el video de introducción de ley del coseno. La ley de senos todavía es más fácil. Bueno, vamos a empezar. Lo primero siempre es colocarle los nombres a los ángulos. Acordémonos que a los ángulos se pueden nombrar A, B, C, con letras mayúsculas siempre. No importa el orden en el que los coloquemos. Yo pues voy a colocar aquí la letra A, aquí la letra B, y este sería nuestro ángulo C. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Lo que sí es obligatorio es que, bueno, vuelvo a decirles, si ustedes quieren pueden colocar aquí la A, aquí la C y aquí la B, eso no hay problema. Lo que sí es obligatorio es que al frente del ángulo A, o sea, opuesto al ángulo A, está el lado que se llama con su mismo nombre, pero en minúscula. Entonces, este es el lado A, al frente del ángulo C, o sea, opuesto, está el lado C, y al frente del ángulo B, o sea, opuesto. Lo que acaba de explicar el maestro también nos lo debemos de aprender. Es muy importante más adelante. Ustedes lo van a ver cuando veamos fuerzas concurrentes y el método del triángulo. Está el lado B. Eso es lo primero que se debe hacer. Lo segundo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el lado A. Entonces, ¿cuál fórmula? Ahora, jóvenes, de aquí en adelante ya no nos deben de interesar las literales. Las letras ya no nos interesan tanto. La posición es la que nos debe de... Porque sí se dan cuenta cómo el maestro Agarró puso a X. Podemos seguir trabajando con X, porque es la localidad. Pero el ángulo opuesto es 40. Entonces nosotros vamos a poner como coseno 40. ¿Sí? Y los dos catetos 12 y 7. Así lo vamos a establecer, aunque es triángulo oblicuángulo. Pero en realidad son fuerzas también que vamos a ir utilizando. De las tres, obviamente acuérdense que lo que vimos en el video de introducción es que las tres fórmulas son la misma, sino que pues una sirve para hallar el lado A, la otra para hallar el lado B y la otra para hallar el lado C. Sí, lo está indicando y es muy asertivo. Con la primera fórmula es suficiente. No tenemos que llenarnos de fórmulas. ¿Sí? Como vamos a hallar el lado A, utilizamos la fórmula que tiene para hallar el lado A, o sea, la que inicia con la letra A. Entonces la copio aquí y lo único que vamos a hacer pues es reemplazar. Entonces aquí dice A al cuadrado, la A es la misma X, entonces yo puedo colocar A o X, porque pues puede ser cualquiera de las dos. En este caso voy a poner X al cuadrado, ¿sí? Cambiando la A por la X, igual a B al cuadrado. ¿Cuál es el lado B en este triángulo? El lado B es el lado 12 metros, entonces sería 12 metros al cuadrado, hay que colocarlo entre paréntesis, más C al cuadrado, la C, el lado C que mide 7 metros. La verdad, yo a mis estudiantes les digo que generalmente los profesores obligan o dicen que coloquemos metros. Yo a mis estudiantes les digo simplemente coloquen el número 12 sin metros o el número 7 sin metros, con eso nos evitamos colocar paréntesis. Es más, lo voy a hacer así aquí en el video. ¿Por qué? Porque pues ya se sabe que como estamos hallando el lado, al final
la respuesta, como estos dos lados están en metros, al final la respuesta va a ser en metros. Entonces voy a utilizar solamente los números b al cuadrado, la b que vale 12, entonces sería 12 al cuadrado, más c al cuadrado, la c que vale 7, menos 2 por la letra b. Pilas que aquí este 2 siempre va, ¿no? Nunca se cambia ni por 3 ni por 4, siempre va este 2. Y pilas que aquí dice 2 por la b por la c por el coseno de a. Entonces 2 por la b, que es 12, por la c, que es 7, por el coseno del ángulo A, que el ángulo A es el ángulo de 40 grados. Aquí el siguiente paso pues ya depende de cada quien. Puede ser o hacer toda esta operación en la calculadora o quitarle el cuadrado a la x, porque acuérdense que debemos despejar la letra que está al cuadrado. Yo generalmente de una vez quito el cuadrado, entonces acuérdense que para quitar el cuadrado le sacamos raíz cuadrada. Y si colocamos raíz cuadrada al lado izquierdo de la igualdad, al lado derecho también colocamos raíz cuadrada. Aquí el cuadrado se elimina con la raíz, entonces nuestro x igual, y esta operación la hacemos en la calculadora. Antes de hacer la operación con la calculadora, los invito a que pausen el video, hagan la operación con la calculadora, porque este tema es tan fácil que generalmente en lo que los estudiantes se equivocan es haciendo la operación con la calculadora. Pero ahora les voy a dar las indicaciones o las pistas o las recomendaciones. A ver, jóvenes, ¿qué valor les dio? A mí me con dio la calculadora. 376. No, nos da 8. 8 es el lado A. Sí, a ver, vamos a hacerlo todos jóvenes. A ver, vamos a agarrar nuestra calculadora. Vamos a poner raíz. Ponemos raíz. Todos ponemos la raíz. Luego abro paréntesis. Y así como lo hizo el maestro. 12 al cuadrado. Más 7 al cuadrado. Más 2 por 12 por 7 coseno de 40 grados. Cierro paréntesis y le pongo igual, perdón, cierro mi paréntesis. Hasta el final, donde está coseno, pongo doble paréntesis. Y le pongo igual. ¿Cuánto les dio? A ver, jóvenes. ¿Cuánto nos dio? 17.46. A ver, ¿en qué me equivoqué rápidamente? Rápidamente, ¿quién me dice en qué me equivoqué? En ¿No el era signo. -2? Ajá. Es menos, Por profe. eso. Es menos, yo me equivoqué ahí en el signo. Hacemos la corrección, por favor. Los que todavía no lo hicieron otra vez. Raíz, abrimos paréntesis. Luego 12 al cuadrado. Luego más 7 al cuadrado. Menos, ahí es donde me equivoqué. Menos 2 por 12 por 7 por coseno de 40 grados. Cierro lo que es coseno y cierro lo que es la raíz con otro paréntesis y le doy igual. Y nos da 8.01. A ver si puedo hacerla abrir más. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, exacto.
Bueno, jóvenes, creo que ya no nos da tiempo ver otro ejercicio. Quizá vamos muy despacito, muy lento, pero le vamos avanzando. ¿Dudas? Quiero que en este mismo ejercicio que hicimos aquí, aquí lo que estamos haciendo es encontrar X. Quiero que incluso en la ley de senos es muy fácil, nada más es trabajar, ya sea en el numerador o en el denominador. A ver, déjenme ver si lo maneja nada más como pantalla y no lo... ¿Qué tal, amigos? El seno. Lo primero que hay que tener rectángulos, pero les quiero aclarar rectángulos porque, gente, los ángulos se hubieran podido colocar. La fórmula es muy sencilla, demasiado sencilla. Lado B con el seno de ese lado, o sea, del ángulo opuesto a ese lado, y el lado C con el seno del ángulo opuesto, o sea, seno de C. Así si se dan cuenta, déjenme moverlo un poquito más. No le atino. Ahí está. Si se dan cuenta, si nosotros consideramos el ejercicio pasado, pero ahora ya tengo el valor, incluso, déjenme ver, no. Bueno, con esta fórmula encuentren los ángulos. ¿Sí? Entonces, con esta misma fórmula podemos trabajar. Si nosotros tenemos que A, seno de A es igual a B, seno de B mayúscula es igual a C, y el maestro lo comentó y fue muy asertivo. Cuando nosotros trabajamos A mayúsculas o mayúsculas son los ángulos, y cuando trabajamos minúsculas son los catetos. Pero recuerden que aquí nosotros ya podemos jugar con las variables. A, B, C, podemos poner fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. ¿Sí? Incluso, si se dan cuenta... Si quieren pueden colocar aquí la A, aquí la C y aquí la B. Eso no es. En este caso voy a poner X al cuadrado, ¿sí? Más... Ahora, fíjense, ¿qué pasaría? Por ejemplo, yo ya tengo mi fórmula. Si quiero encontrar el ángulo de C, voy a poner en C 7 metros. Pero no tengo el ángulo. En seno en C sería mi incógnita. Pero en A ya tengo el valor. ¿Sí? Pero no nada más en A, también en B. En B, ¿sí? Pero aquí nos ayudaría donde están los ángulos. Entonces yo en C no tengo mi ángulo, pero sí tengo la distancia. En A tengo 40, en A mayúscula tengo 40 grados, y en A ya nos dio un valor de 8.0. Entonces lo despejo y ya puedo encontrar los ángulos. ¿Sí, jóvenes? Hacen el intento en su casa. Ya terminó la clase. Sí, nos vemos cuando el jueves, ¿verdad? O el viernes. Sí, el jueves. El jueves, bueno. Gracias, jóvenes, que tengan bonita tarde. Gracias, igualmente. Se cuidan. Igualmente. Bye.